Bien, iniciamos con la clase del día de hoy. Vamos a resolver el segundo ejercicio de la fila 2, donde me pide encontrar el coeficiente de rozamiento para que este objeto se mueva con una aceleración igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Bien, empezamos con dibujando, nuestras fuerzas de peso. Normal. Y peso Y, descomponemos porque estamos en un plano inclinado, y peso X. A ver, la fórmula del peso es igual a masa por gravedad. La fórmula del peso X es, a ver, este es mi ángulo de inclinación alfa, y el peso X está al frente del ángulo alfa, así que sería peso por seno de la inclinación del terreno. Pero sabemos que el peso es masa por gravedad, así que el peso X sería masa por gravedad por el seno de alfa. Y lo mismo con el peso Y, como estoy pegadito al ángulo de inclinación, esto sería el peso por el coseno del ángulo alfa, pero la fórmula del peso era masa por gravedad, así que sería el peso Y masa por gravedad por el coseno del ángulo alfa. Bien, analizamos en el eje vertical qué fuerzas verticales tenemos. Tenemos la normal y tenemos el peso Y. Son las únicas fuerzas verticales, así que la normal es exactamente igual al peso Y. Ay, mi nariz me está picando justo al iniciar el video. Bien, la clase. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, una cosa. Este objeto, ¿hacia dónde se va a mover? Hay una fuerza F que está jalando hacia arriba, pero esa fuerza es solamente de 10 newtons. El peso de 40 kilogramos es casi 400 newtons. Y el peso X, como esta inclinación es más o menos 30 grados, va a ser quizás la mitad. Así de 200 newtons. Estos 10 newtons no es suficiente para que la masa de 40 kilogramos se mueva hacia la izquierda. Así que la masa de 40 kilogramos sigue resbalando cuesta abajo hacia la derecha. Ese es el sentido de la aceleración. Eso quiere decir que la fricción aparece cuesta arriba, apuntando hacia la izquierda. Y la fórmula de mi fuerza de rozamiento o de fricción es igual a mi coeficiente de rozamiento, que no conozco porque esa es la pregunta, multiplicado por la normal. Pero la normal es en realidad masa por gravedad por el coseno del ángulo de inclinación. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya hemos analizado hace rato las fuerzas en el eje Y, de ahí hemos sacado que la normal es igual al peso Y. Ahora empezamos a analizar todas las fuerzas en el eje X. La fuerza F, la fuerza de rozamiento y mi peso X. Esas tres fuerzas están en el eje X. Y a ver si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, y diciendo que todos los que apuntan hacia la derecha son positivos. Si inclinamos nuestro eje también, moviendo un poco nuestra cabeza, el único que apunta hacia la derecha es el peso X. Así que peso X menos fuerza F menos fuerza de rozamiento. Y todo eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Y el sistema se quiere mover hacia la derecha, y así que le vamos a poner un signo positivo que no se anota. Bien, de aquí podemos despejar la fricción, porque ahí está mi incógnita del coeficiente de rozamiento. Así que mi fuerza de rozamiento es igual a, o mi fricción es igual al peso X menos la fuerza F menos la masa por la aceleración. Ahora empezamos a reemplazar datos. Fórmulas, no datos numéricos todavía. Entonces mi fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por el coseno de mi ángulo de inclinación del terreno, y eso tiene que ser igual al peso X. El peso X es masa por gravedad por el seno de alfa, y menos mi fuerza F, que es un valor numérico, luego vamos a reemplazar F igual a 10, y menos la masa por la aceleración. Y ya está, listo para despejar mi coeficiente de rozamiento. Todo esa masa por gravedad por coseno de alfa que está multiplicando a mi coeficiente de rozamiento va a pasar al otro lado a dividir.
Así que escribimos como fórmula final que mi coeficiente de rozamiento μ es igual a la masa por gravedad por el seno del ángulo de inclinación menos la fuerza F externa menos la masa por la aceleración del sistema. Todo eso dividido entre la masa del objeto por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación del terreno. Y si reemplazo todos los datos, yo sé que la masa es igual a 40 kilogramos, la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, el ángulo de inclinación del terreno era de 40 grados, la fuerza externa era de 10 newtons, y creo que eso es todo. Así que reemplazamos esos datos. Mi coeficiente de rozamiento es 40 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad por el seno del ángulo de inclinación que da 40 grados menos la fuerza externa que son 10 newtons menos la masa 40 kilogramos por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema era 5, lo pondré aquí para 5 metros sobre segundo al cuadrado por 5. Todo eso dividido entre la masa, 40 kilogramos, por la gravedad, que es 9,81, por el coseno del ángulo de inclinación, 40 grados. Y todo eso yo voy a colocar a mi calculadora. Así que ven calculadora, vamos a abrir. Vamos esto un poco más acá. Era que abra hace rato la calculadora. Aquí está, no hay lío. Ponemos modo 1. Y para que vean la pantalla, eso de qué es lo que estoy haciendo. Primero línea de fracción, multiplicamos 40 por 9,81 por el seno de 40 grados. Yo me fijo que estoy con grado sexagesimal, que aparezca una D en mi calculadora. Menos 10 menos 40 por 5 y todo eso dividido entre 40 por 9,81 por el coseno del ángulo de inclinación, 40 grados. En la calculadora no es necesario colocar 40 grados porque ya sabe que estamos trabajando con grados sexagesimales. Y mi coeficiente de rozamiento es 0,14. Y listo. Ahí termina el ejercicio. A ver. A ver, no sé cómo moverlo para que se pueda ver todo. A ver, supongo que si muevo. Ya, a ver, mejor me acerco. Y pueden sacarle captura de pantalla. Primero hemos sacado las fórmulas de todas nuestras fuerzas auxiliares, bueno, no auxiliares, sino todas las fuerzas que hemos dibujado. Luego hemos hecho análisis de fuerzas en el eje vertical, por eso sabemos que la normal es igual al peso y. Hemos hecho el análisis de fuerzas en el eje horizontal y de ahí me sale esta fórmula de acá. Y reemplazando y despejando la fricción, porque ahí está mi incógnita, y reemplazando los datos y despejando ese coeficiente de rozamiento. Y todos estos datos iniciales entran a la fórmula y despejamos. Esta sería la parte fregada del cálculo. Bien, y con eso terminamos nuestro segundo ejercicio de la fila 2. Ahora pasamos al tercer ejercicio de la fila 1. Si es que esto carga rápido. No va a cargar rápido, ay Dios. Bien, aquí está el tercer ejercicio. Me dice a encontrar la aceleración del sistema. Bien, pegamos ahí y empezamos a resolver. Nos acercamos un poco. Ahí está. Encontrar la aceleración del sistema. A ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos las masas de los objetos. Tenemos los ángulos de inclinación de los terrenos de cada uno de los objetos. Aquí tengo un coeficiente de rozamiento y aquí tengo otro coeficiente de rozamiento. Ok, son dos coeficientes de rozamiento. Quiere decir que cada masa es un mundo aparte. Pero analicemos, dibujemos nuestros vectores de fuerza.
Que no van a estar a escala porque estos 30 kilogramos, su vector de fuerza, de peso debería ser así. Ya, pongámosle a escala, entonces más o menos a escala. Ok, entonces llamémosle a esta la masa 1 y a esta la masa 2. Pueden llamarle también masa A, masa B, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Masa 1 y masa 2. Así que este sería el peso 1 y este sería el peso 2. Aquí yo tengo una normal 1 y aquí tengo una normal 2. Descomponiendo el peso, aquí tengo un peso Y, peso 1Y y peso 1X. Ahora, si ustedes lo llaman peso X1, también sirve. ¿Ya? No importa, lo que sea es poder diferenciar peso Y1. Así que aquí este peso 2 lo voy a mover a este otro lado. Este es mi peso 2 y se descompone en un peso Y2 y en un peso X2. Bien, ¿hacia qué lado se va a mover mi objeto? Bueno, yo voy a suponer que los 30 kilogramos es mucho más pesado que 5 kilogramos. Todo mi sistema se va a mover hacia la izquierda, en sentido antihorario. La masa de 30 kilogramos va a resbalar hacia abajo y la masa de 5 kilogramos va a resbalar hacia arriba. Bien. Este es mi sentido de la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que la fricción aparece en ese sentido. Y aquí la fricción aparece en este sentido. Fricción 2, fricción 1. Y están unidos por una sola cuerda. Así que no hay tensión 2, tensión 1. Es una sola tensión. No tengo por qué separar en tensión 1 y tensión 2. O si es que voy a separar, solamente decir que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales porque pertenecen a la misma cuerda. Bien. ¿Qué hacemos ahora? A ver, aquí colocaré estos son 50 grados. Estos 20 grados. ¿Algo más que me estoy olvidando dibujar? Creo que nada más. Así que podemos empezar a resolver este ejercicio. Ahora, en clases les dije que tienen que estar empezando a practicar para conseguir una fórmula de la pregunta final que queremos obtener, como hemos estado haciendo en estos ejercicios. ¿Ya? Hemos conseguido una fórmula final y luego recién hemos reemplazado datos. Es decir, no hemos trabajado, no hemos reemplazado en ningún momento los datos numéricos de los datos. Así que un momentito. De las fuerzas, para fuerzas normales y demás, o pesos, no hemos sacado nada. Así que voy a darle un nombre. Este va a ser mi inclinación alfa y esta va a ser mi inclinación beta. Yo aquí podría anotar mis datos para copiar luego. Datos, masa 1 es igual a 30 kilogramos. El coeficiente de rozamiento 1 es 0,15. Mi ángulo alfa es igual a 50 grados. Mi masa 2 es igual a 5 kilogramos. Coeficiente de rozamiento 2 es igual a 0,3. Y mi ángulo de inclinación beta es igual a 20 grados. Eso lo estoy ahí separando para poder copiar y pegar luego más abajo. Bien, ahora sí empecemos a resolver estos ejercicios. Les repito, no voy a reemplazar datos hasta que sea mi fórmula de aceleración. Así que, a ver, en primer lugar analizo sin hacer ningún cálculo. Normal, peso Y. ¿Son las únicas fuerzas verticales? Sí, entonces van a ser iguales. En la otra masa, normal y peso Y2. ¿Son las únicas fuerzas verticales? Sí, así que van a ser iguales. Entonces, empecemos a escribir la fórmula del peso 1. Es igual a la masa 1 por la gravedad. El peso 1x, peso x1, ahí es donde me voy a estar equivocando cada rato. Como estoy al frente del ángulo de inclinación, es masa 1 por gravedad por el seno de dicho ángulo de inclinación. Mi peso Y1, como estoy pegadito al ángulo de inclinación, esto es igual a la masa 1 por gravedad por coseno del ángulo de inclinación. Y sabemos que la normal es igual al peso Y1, la normal 1, perdón.
Los mismos procedimientos, mismos análisis en la masa 2. El peso 2 es en realidad la masa 2 por la gravedad. El peso x2 es igual a la masa 2 por la gravedad por el seno de su ángulo de inclinación que le hemos llamado beta. Y peso y2 es la masa 2 por la gravedad por el coseno de su ángulo de inclinación. Y como son las únicas fuerzas verticales, la normal 2 y el peso y2 también son iguales. Y hemos hecho nuestro análisis en el eje vertical. A ver, voy a hacer un poquito más despacio. Esto lo voy a mover un poquito más arriba. Como tienen colores distintos, no pasa nada. O sea, no creo que nadie se... Ay, Dios, ¿qué está pasando aquí ahora? Solo quiero mover esta normal aquí. Ya. Ahora sí hacemos un análisis de fuerzas horizontales para la masa 1. Sumatorio de fuerzas horizontales en la masa 1 tiene que ser igual a 0. Perdón, igual a masa por la aceleración. A la masa 1 por la aceleración. Y seguimos diciendo que todos los vectores que apuntan hacia la derecha son positivos. Aunque eso ustedes lo pueden cambiar, pero digamos que no lo han cambiado, que no han querido cambiar. ¿Ya? Así que, ¿cuáles son las únicas fuerzas positivas? Fuerza de rozamiento 1 y tensión. Así que fuerza de rozamiento 1 más la tensión menos el peso x1. Entonces, más la tensión menos el peso x1 es igual a la masa 1 por la aceleración está apuntando hacia la izquierda. Así que recibe un signo negativo menos la aceleración. ¿Y qué es lo que puedo hacer aquí? Todavía nada. Voy a hacer ahora mi análisis, mi sumatoria de fuerzas en el eje X de la masa 2, que me tiene que dar igual a la masa 2 por la aceleración. Y otra vez seguimos diciendo que todos los vectores que apuntan hacia la derecha son positivos. ¿Cuáles son los que apuntan a la derecha? Peso x2, fuerza de rozamiento 2. El único que apunta a la izquierda es la tensión, es el único negativo entonces. Así que aquí yo tengo lo siguiente. Eso. Fuerza de rozamiento 2 más peso x2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la... Y la aceleración está apuntando a la izquierda, así que por menos aceleración. Bien. Aquí yo puedo hacer algo. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Y si yo lo escribo esas dos ecuaciones para resolver con el método de cancelación, a ver si me deja. Estoy haciendo malabares para poder copiar tranquilamente. Y sí me ha dejado copiar, pero yo no quiero copiar esto de ahí. Ya. Ahora vamos a copiar la ecuación 2 abajito. Ahí está. Y podemos hacer el método de cancelación. Aquí la pregunta era solamente cuál es la aceleración del sistema. No me interesa la tensión. Así que la tensión, que ya está listo para desaparecer, genial, porque aquí tengo un signo positivo y aquí tengo un signo negativo. Ahora, si alguien me pregunta, un rato, profe, ¿no tienen que estar en la misma columna? No. Técnicamente, todo eso se puede sumar o restar entre sí dependiendo de sus signos. Y todo eso también se puede sumar o restar entre sí dependiendo de sus signos. No tienen que estar sí o sí en la misma columna. Ok. Sí se espera que estén en la misma columna, pero... ya, a ver. Entonces lo único que tengo que hacer es mover esto de acá. Pero no es necesario. Ahí está. Y recién cancelar. Mucho lío. Ustedes no van a poder borrar y escribir. O quizás sí. Van a querer crear otra línea de cálculo. Pero no es necesario. Esos dos se anulan. Sale 0. Y todo lo que me sobra es fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 menos el peso x1 más el peso x2 igual a menos
masa 1 por la aceleración menos masa 2 por la aceleración. Mi pregunta es, ¿cuál es la aceleración? Yo puedo sacar factor común de aquí, aceleración. Si saco ese factor común, me va a sobrar menos masa 1 menos masa 2. Todo eso se está multiplicando a la aceleración. Y eso quiere decir que todo eso yo lo puedo reemplazar al otro lado de mi igualdad. A ver, me da flojera volver a copiar esto, pero ya que... Ya, ahora sí, todo este paréntesis pasa a dividir. Así que mi fórmula de la aceleración es mi fuerza de rozamiento 1 más la fuerza de rozamiento 2 menos el peso x1 más el peso x2. Todo eso dividido entre menos masa 1 menos masa 2. Ahora, les repito, aquí me falta reemplazar datos, pero una cosa, ¿en serio queremos tener ese signo negativo ahí abajo? Sé que no me va a molestar a la hora de colocar en mi calculadora, pero a ver, si yo saco factor común el signo negativo, y ese signo negativo lo mando arriba a que se multiplique con todos los elementos, todos los signos van a cambiar. Así que ir reordenando, voy a tener entonces px1 positivo, menos px2 negativo ahora, menos fuerza de rozamiento 1, menos fuerza de rozamiento 2, y todo eso dividido entre la masa 1 más la masa 2. De esa manera, yo ya tengo una fórmula más bonita para trabajar, pero me falta reemplazar sus fórmulas. Mi aceleración es igual al peso x1. Peso x1 era masa por gravedad. Aquí está. Masa 1 por gravedad por seno del ángulo alfa. Menos peso 2. Peso x2 era la masa 2 por la gravedad por el seno del ángulo beta. Menos fuerza de rozamiento 1 era el coeficiente de rozamiento 1 por la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Y la fuerza de rozamiento 2, un momentito, voy a mover todo esto a la izquierda porque si no, no me va a entrar. Menos mi fuerza de rozamiento 2, que sería mi coeficiente de rozamiento 2 por la masa 2 por la gravedad por el coseno de mi ángulo beta. Y todo eso dividido entre la masa 1 más la masa 2. Ya. Ahora la pregunta es, ok, esta fórmula se veía fácil y sencilla. Ya, pero esta fórmula ya no. Tengo dos opciones. Esta segunda fórmula no hacer. ¿Ya? Y yo podría venir aquí reemplazar mis datos y calcular y sacar valores numéricos para cada uno de esos elementos y esos valores numéricos reemplazar en esta fórmula, que sería el camino más fácil. Pero les repito, yo quiero que estén aprendiendo a hacer estas fórmulas porque estas fórmulas son las que vamos a utilizar, o al menos el hecho, la habilidad de que puedan despejar una fórmula que esté lista para reemplazar en Excel o en cualquier programa que estén utilizando o que quizás ustedes van a programar. Esa es una habilidad que me gustaría que de una vez estén practicando, no importa qué carrera estén haciendo. ¿Ya? Esto es como un ejercicio mental. ¿Ya? A ver, entonces aquí, masa 1 gravedad, factor común. Aquí yo tengo masa 2 gravedad, factor común. Y también hay un signo negativo. Ya, entonces mi aceleración se lo puedo escribir como masa 1 por gravedad por el seno de alfa menos el coeficiente de rozamiento 1 por el coseno de alfa, menos la masa 2 por gravedad por el seno de beta, más, como he sacado factor común el signo negativo, más mi coeficiente de rozamiento por el coseno de beta. Todo eso dividido entre la masa 1 más la masa 2. Ahora aquí, masa 1 con masa 1 ¿se puede simplificar? No. ¿Masa 2 con masa 2 se puede simplificar? Tampoco.
¿Por qué no se puede simplificar? Esta masa 1 y masa 2 están dentro de una suma y resta. Esta masa 1 y masa 2, una suma, perdón. Y en la parte de arriba están dentro de una resta. No se puede simplificar nada que esté ya comprometido con una suma y resta. La simplificación es una división. Y a pesar de que sí, el orden de las operaciones dice primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas, y uno diría, no, pero esta división debería ir antes. Sí, pero antes de hacer las divisiones y multiplicaciones, primero también hay que hacer los paréntesis. Y este paréntesis invisible está protegiendo a toda esta resta y a toda esa suma de ahí abajo. Así que no puedo saltarme esos paréntesis para simplificar, porque en sí el orden de operaciones son primero paréntesis, luego multiplicaciones, divisiones y luego recién sumas y restas. Así que los paréntesis son más importantes. Los paréntesis de esa suma y resta, valga el caso, son más importantes que la división de masa 2 con masa 2. No se puede simplificar eso. Bien. Ahora sí podemos reemplazar datos. ¿Ya? Un rato borraré estos paréntesis que no son necesarios colocar. Bien, un rato voy a ir arriba. Todos estos datos que me he anotado voy a... para no ocupar mucho espacio, en la vertical voy a mover esto aquí a un lado y copiamos esto. Ahora, ahí está. Bien, así que voy a volver a escribir mi fórmula de la aceleración, pero ahora con los datos numéricos. Bien, masa 1, 30 por... un rato, y alguien va a decir, ¿y no puedo seguir sacando factor común la gravedad? Ok, sí podemos, ya, ok. Pero me da flojera volver a escribir, así que vamos a hacer eso. He sacado factor común gravedad que está saliendo fuera de un corchete. Y la gravedad yo puedo borrar de dentro de esos corchetes. Ahora sí. Entonces, haciendo ese último cambio más, 9,81 corchete, masa 1, que es 30, por el seno de mi ángulo de inclinación, menos mi coeficiente de rozamiento por el coseno de ese ángulo de inclinación, menos la masa 2 por el seno de su ángulo de inclinación, más mi coeficiente de rozamiento por el coseno de su ángulo de inclinación. Cierro paréntesis, cierro corchete, y todo eso dividido entre la masa 1 más la masa 2. Ya. Y calculadora. Ya. No hay espacio, así que voy a ir moviendo de rato en rato. Primero, 9,81 por 30 por seno de 50 grados menos 0.15 por el coseno de 50 grados. Y sí, aquí 1000 disculpas. Me estoy olvidando cerrar el paréntesis de la función seno. Cierro paréntesis de la función coseno. Cierro paréntesis de la ecuación. Ahora aquí continuamos. Menos 5 paréntesis seno de 20 grados, cierro paréntesis, más 0.3 por el coseno de 30 grados, cierro paréntesis, de la función coseno, cierro paréntesis de mi fórmula, de la fórmula, cierro corchete. Todo eso dividido entre 30 más 5, que sí, yo podía haber sumado, pero... ¿Y si me equivoco? La aceleración es entonces 4,79 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es 4,79 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí termina mi ejercicio. Ya, ok. Puntos buenos y puntos malos de hacer este ejercicio de esta manera. Esta fórmula de acá, solamente es para la aceleración. Si en algún momento me dicen, ¿y cuál es el rozamiento que sufre la masa 1 o el rozamiento que sufre la masa 2? No he calculado en ningún momento.
Si en algún momento me preguntan, ¿y cuál es la tensión? No sé, bueno, una vez teniendo la aceleración, venimos a estos sistemas de ecuaciones y de aquí podemos despejar la tensión, ¿ya? Pero toda esta fórmula es solamente para la aceleración. Y les dije, quisiera que practiquen eso porque despejar una fórmula no es lo más difícil que hay, pero es lo que más les cuesta hacer a los estudiantes que están entrando a la universidad. Despejar, crearse una fórmula solamente para una sola pregunta que necesito. Y si quisiera la fórmula de la tensión sin ningún dato despejado, yo tengo que agarrar esta fórmula de aquí y reemplazarlo en... bueno, quizás no. Para hallar la tensión... Ahí se está lenteando el programa. Ya. Para hallar la tensión, entonces, hubiera sido mejor si yo agarraba este despeje y lo reemplazaba en la primera o segunda ecuación, en cualquiera de las dos, pero hubiera preferido la primera para no estar trabajando con un signo negativo en mi tensión. Pero sí, sé que se puede cambiar, pero ya que da flojera explicar más. Bien, entonces, ahí es donde hubiera empezado para hallar mi tensión. Empezado con esta fórmula, reemplazado en la primera ecuación y despejar la tensión. Y si hay algunas cosas que se pueden simplificar y demás, que se simplifiquen o que se anulen entre sí. ¿Ya? No sé. Eso les voy a enviar de práctica. Hallar una fórmula. No les voy a dar ningún dato. Solamente me lo van a encontrar una fórmula para hallar la tensión. ¿Ya? Sí, van a tener que hacer todo esto desde cero, pero ya que. Bien. Aún no. Ya. El siguiente ejercicio lo vamos a resolver para la siguiente clase. ¿Ya? Sí, no sé por qué está lenteándose. Mentira, sí sé porque estoy escribiendo harto. Y son hartos ejercicios y todo está en blanco. Bien, ni modo. Ya. Todo ha desaparecido. Bien, aquí termina la clase del día de hoy. Así que vámonos. El último ejercicio lo vamos a resolver la siguiente clase porque no me deja trabajar la computadora. Bien. Chao, chao. Se cuidan. Suerte. Hasta luego.